Se sentó en el trono más poderoso del mundo, pero soñaba con la arena y la sangre. Heredó un imperio en su apogeo, pero su vanidad lo arrastró a la locura. Esta no es la historia de un emperador, sino la de un gladiador que llevaba corona. Esta es la increíble historia de Cómodo. Para entender su caída primero debemos conocer el mundo en el que nació. Año 161 después de Cristo. El imperio romano se extendía desde las brumosas tierras de Britania hasta los desiertos de Egipto. Era una era de paz y prosperidad sin precedentes, conocida como la Pax Romana, gobernada por un hombre excepcional, el emperador y filósofo Marco Aurelio. Él no era un tirano, sino un líder sabio, un estoico que anteponía el deber al deseo. Y en este escenario de grandeza nació su hijo, Lucio Aurelio Cómodo. A diferencia de sus predecesores, que adoptaban a sus herederos eligiendo al hombre más capaz, Marco Aurelio rompió con la tradición. Amaba a su hijo y lo nombró su sucesor, convirtiéndolo en el primer emperador nacido para gobernar en casi un siglo. Desde niño, Cómodo fue preparado para el poder, recibió la mejor educación. Aprendió estrategia militar y fue presentado al Senado y al ejército como el futuro de Roma. A los 16 años, ya era coemperador junto a su padre. Juntos, cabalgaron al frente de las legiones en las duras campañas del Danubio, luchando contra las tribus germánicas. Parecía el heredero perfecto, la continuación de un linaje dorado. Pero bajo la superficie crecía una personalidad muy diferente a la de su padre. Mientras Marco Aurelio escribía sus meditaciones, reflexiones sobre la virtud y el autocontrol, Cómodo se sentía atraído por la fuerza bruta, la exhibición y el placer. Le fascinaban los gladiadores, los atletas y los aurigas. Admiraba su poder físico, no la sabiduría de los filósofos. En el año 180, la tragedia golpeó. Durante la campaña en el Danubio, Marco Aurelio murió, probablemente a causa de la peste. A los 18 años, Cómodo se convirtió en el único amo del mundo romano. Su primera decisión como emperador fue sorprendente y controvertida. En lugar de continuar la guerra que su padre estaba a punto de ganar, firmó un tratado de paz con las tribus germánicas. Abandonó los territorios conquistados y regresó a Roma a toda prisa. Los generales y senadores lo vieron como un acto de cobardía, una traición al legado de su padre, pero a Cómodo no le importaba la guerra ni la expansión. Solo quería una cosa: disfrutar del poder y la gloria en la capital del mundo. Su regreso a Roma fue un espectáculo triunfal. Se presentó como el pacificador, el que traía el fin de una guerra agotadora. El pueblo, cansado del conflicto, lo aclamó. Cómodo se entregó a una vida de lujos extravagantes y fiestas interminables. Delegó las aburridas tareas de gobierno a sus favoritos, como el prefecto del pretorio Tigidio Perenio, y se dedicó a sus pasiones. Se dice que su harén contaba con cientos de mujeres y hombres, y sus banquetes eran legendarios por su exceso. Pero esta vida de placer no estaba exenta de peligros. Aquellos que lo rodeaban, incluyendo su propia hermana Lucila, veían su comportamiento como una desgracia para Roma. Lucila, que había sido emperatriz antes que la esposa de Cómodo, no soportaba ver a su hermano manchar el nombre de su familia. En el año 182, organizó una conspiración para asesinarlo. Un asesino lo esperó en un pasillo oscuro del Coliseo, pero en lugar de atacar de inmediato, levantó la daga y gritó: «Esto te envía el Senado». Este error fatal le dio tiempo a los guardias de Cómodo para reaccionar y capturarlo. La conspiración falló, pero cambió a Cómodo para siempre. El joven despreocupado se convirtió en un tirano paranoico. La frase del asesino, «te envía el Senado», encendió en él un odio profundo hacia la clase senatorial. Ejecutó a Lucila, a los conspiradores y a muchos senadores prominentes, a menudo bajo falsas acusaciones. El terror se apoderó de Roma. Cómodo ya no confiaba en nadie. Se rodeó de una nueva camarilla liderada por Cleandro, un antiguo esclavo que ascendió al poder vendiendo cargos públicos, sentencias judiciales y ciudadanías. La corrupción se disparó a niveles nunca vistos. Mientras tanto, la obsesión de Cómodo por su propia imagen crecía sin control. No le bastaba ser emperador, quería ser un dios en la tierra. Se proclamó la reencarnación de Hércules. Se hacía retratar con la piel del león de Nemea sobre la cabeza y un garrote en la mano, como el mítico semidios. Exigía que lo llamaran no solo Cómodo, sino Hércules romano. Incluso cambió los nombres de los meses del año para honrarse a sí mismo. En Roma ya no era Roma. Durante un tiempo fue rebautizada como Colonia Comodiana. Pero su máxima fantasía, la que sellaría su infamia, era convertirse en gladiador. Para un emperador romano, descender a la arena era el acto más vergonzoso imaginable. Los gladiadores eran esclavos, prisioneros, la escoria de la sociedad. Que el líder del imperio se pusiera a su nivel era una ofensa incalificable. Pero a Cómodo no le importaba. Organizaba combates privados en los que participaba, y luego, para horror de la élite, decidió hacerlo en público,
en el mismísimo Coliseo. Por supuesto, sus combates estaban amañados. Sus oponentes eran gladiadores novatos o soldados heridos, equipados con armas de madera mientras él usaba el mejor acero. Luchaba contra animales exóticos, como leones, avestruces y jirafas, pero lo hacía desde plataformas seguras, disparando flechas con una puntería experta. Cada una de sus victorias era aclamada por una multitud que lo amaba y lo temía a partes iguales. Por cada aparición en la arena, Cómodo cobraba una suma astronómica del tesoro público, llevando al imperio al borde de la bancarrota. El Senado lo observaba en silencio, humillado y aterrorizado. El emperador filósofo había sido reemplazado por el emperador gladiador. A finales del año 192, la paciencia de la élite romana llegó a su límite. Su megalomanía había alcanzado un nuevo pico. Planeaba celebrar el nuevo año de una forma escandalosa. Aparecería en el Coliseo, no como emperador sino vestido de gladiador para asumir el consulado. Esta fue la gota que colmó el vaso. Un nuevo grupo de conspiradores, incluyendo a su amante Marcia, al chambelán Eclecto y al nuevo prefecto del pretorio Quinto Amilio Leto, decidieron que Cómodo debía morir. En la víspera de Año Nuevo, el 1 de diciembre de 192, Marcia le sirvió a Cómodo una copa de vino envenenado. Él la bebió, pero después de tanto exceso, su estómago estaba acostumbrado y vomitó gran parte del veneno. Frustrados pero decididos, los conspiradores pasaron a su plan B. Contrataron a un atleta, un luchador llamado Narciso, que era el compañero de entrenamiento de Cómodo. Entró en los aposentos del emperador mientras éste se bañaba, y usando su inmensa fuerza, lo estranguló en la bañera. Así murió Cómodo a los 31 años, no en el campo de batalla como su padre, ni con la dignidad de un emperador, sino asesinado en la intimidad de su palacio, como un tirano depuesto. El hombre que se creía Hércules murió de una forma vergonzosa y solitaria. Cuando la noticia de su muerte llegó al Senado, la reacción fue de júbilo. Decreteren la damnatio memoriae contra él, la condena de la memoria. Su nombre fue borrado de todos los registros públicos, sus estatuas fueron derribadas, y su legado fue oficialmente aniquilado. Querían que Roma olvidara que alguna vez existió. La muerte de Cómodo puso fin a la dinastía antonina y sumió a Roma en el caos. El año siguiente, el 193, fue conocido como el Año de los 5 Emperadores. Una sangrienta guerra civil por el poder que desestabilizó el imperio. La era de paz y prosperidad que su padre había consolidado se había terminado. Cómodo no solo destruyó su propia vida, también fracturó la estabilidad del imperio romano, iniciando un largo periodo de declive del que nunca se recuperaría por completo. Su historia es una advertencia, una lección sobre cómo el poder absoluto, cuando cae en manos de alguien consumido por la vanidad y el ego, puede corromper no solo a una persona, sino a todo un imperio. Cómodo tuvo el mundo a sus pies, pero su único deseo era ser aclamado en la arena, y en su búsqueda de gloria personal, arrastró a Roma con él hacia la oscuridad. Gracias por acompañarnos en este viaje a la antigua Roma Ante. Si te gustó esta historia, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.